Buenas tardes, entonces vamos a iniciar con nuestra presentación y nuestro concepto es átomo. Vamos a empezar principalmente por la definición que nos da Brown acerca de lo que es el átomo, de lo que él lo considera. Entonces él considera el átomo como bloques de construcción mínima de la materia. Bueno, según Petrucci definía los mismos bloques, pero la única diferencia era que hacía la analogía de un bloque es igual a un elemento y que dos o más bloques eran igual a un compuesto. La siguiente definición la tomamos de la química general de Chan. Entonces Chan nos dice que el átomo es la unidad básica de un elemento el cual puede intervenir en una combinación química. Bueno, entonces haciendo la recopilación de estas tres químicas generales, lo que pudimos concluir fue que el átomo es una unidad, la unidad más pequeña de la materia, y que el átomo le daba como las características a la materia. De ahí tomamos la definición específica del Goldbook, el cual es de la IUPAC, en donde nos dice que el átomo es la partícula más pequeña que caracteriza un elemento químico, y además de esto nos habla que los protones son los que le dan la mayor parte de la masa a un átomo y que los electrones le dan su tamaño. Asimismo tomamos como la definición actual de cómo se enseña el átomo en las escuelas y tomamos un artículo del Ministerio de Educación donde nos dice que en la actualidad el átomo se define como la menor partícula constitutiva de un elemento, el cual conserva las propiedades de este y no puede dividirse por métodos químicos. Entonces, al ya tener esta relación, notamos que la definición total de la IUPAC es la que se ha llevado como a cabo a partir de la historia para tener esta definición final. Y lo que se enseña hoy en día normalmente es algo similar a lo que nos da la IUPAC. Bueno, ahora vamos a empezar con una parte, un recuento histórico breve, empezando por Demócrito y Leucipo, los cuales fueron los principales en hablar sobre la discontinuidad de la materia y en proponer un átomo como tal, en donde decían que eran partículas indivisibles. El siguiente en hablar de esto fue Dalton, el cual nos planteó un modelo atómico en el cual decía que la materia está constituida por partículas pequeñas, las cuales eran indivisibles, que los átomos de un elemento son iguales y las de un elemento distinto pues tienen otra forma distinta, y que los átomos se combinan en una relación de 1 a 1. Ahí viene Thomson, que Thomson fue el primero en hablar de cargas positivas y negativas, en el cual ponía una gran masa positiva y que en su interior se distribuían uniformemente cargas negativas, el cual lo asimiló a un pudín de pasas. El siguiente fue Ernest Rutherford, que nos habló de dos capas en el átomo, considerando el mismo positivo y negativo, en el cual en la capa exterior había electrones los cuales giraban instintivamente, y en el interior estaba el núcleo, el cual era una masa pequeña que era totalmente positiva. El siguiente fue Bohr, el cual Bohr ya planteó más, por así decirlo, como más niveles en donde se ubicaban los electrones, y en su interior seguía el núcleo igualmente positivo. El siguiente fue Sommerfeld, el cual mejoró el modelo planteado por Bohr, que planteó que no eran solo como ondas, sino que eran más elipses, el cual le daba al átomo la posibilidad de girar en velocidades relativas. Y por último vino Schrödinger, el cual planteó un modelo más que todo matemático al tratar de solucionar la ecuación de Schrödinger, diciendo que había un modelo mecano cuántico que era netamente matemático, ubicando como otro tipo de elipses y ubicando los niveles y subniveles, que son los spin y nivel azimutal y todos estos que conciernen a este tipo de modelo atómico.
Entonces, continuando, vamos a coger la parte histórica y los conceptos que nos dio las químicas generales y enlazarlas con las 4 escuelas filosóficas, que empezando es el racionalismo. Entonces el racionalismo principalmente quedaba como el conocimiento era centrado a la razón. Entonces él decía que el átomo, por ejemplo, que toda idea podía ser, o sea, podía existir siempre y cuando tuviera razón. Entonces en este caso, pásame. Entonces en este caso el racionalismo apoyaba nuestro concepto, ya que a partir de todo este contexto histórico era razonable pensar que existía pues un átomo. Entonces pues lo que no hacía el empirismo, la segunda escuela filosófica, que era el de la experiencia, que todo era relacionado a partir de la experiencia, el conocimiento era todo a partir de la experiencia, utilizando sus 5 herramientas, las cuales eran los 5 sentidos. Entonces ella caracterizaba nuestro concepto como una idea innata, una idea metafísica, una idea metafísica, la cual, porque ellos decían que no podía existir nada más allá de los sentidos, o sea, si sus sentidos no los podía ver, tocar o algo así, no existía para ellos. Entonces el positivismo decía que sobre los hechos, todo conocimiento era a partir de los hechos y la comprobación. Entonces él se centraba principalmente en nuestro concepto cuando, por ejemplo, el primero en hacer el experimento fue Thomson con los rayos catódicos. Entonces él decía que podía, o sea, él apoyaba, pero a la vez no nuestro concepto, porque él decía que sí, que podían existir los átomos, pues a partir de los experimentos que realizó Thomson, pero él decía que no, porque no lo vimos, o sea, era algo 50-50, que usted pues tenía que hacer los hechos, pero también tenía que ver lo que estaba haciendo. Entonces pues él casi, pues sí apoyaba, pero no. Entonces va el estructuralismo, que el estructuralismo sí apoyaba nuestro concepto, el cual él fisicalizaba el concepto. Entonces, por ejemplo, como Dalton, que fisicalizó el concepto como una esfera. Entonces vino Thomson, que a partir de los rayos catódicos fiscalizó el átomo como un pudín de pasas. Entonces eso era lo que el estructuralismo hacía. Él hacía como la simbología, el conocimiento de ellos era la simbología. Entonces era como traer de esas ideas que nunca hemos visto, traer esas ideas a la cotidianidad y enlazarlo con algo cotidiano. Y eso fue todo. Gracias.